Bueno, estamos una noche más compartiendo la palabra de Dios, recibiendo alimento, el alimento de la palabra, ese alimento espiritual que transforma vidas y que es tan necesario eh, para poder subsistir. Hoy vamos a tocar un tema que tocó nuestro pastor hace un tiempo y que me ministró mucho, me encantó porque, bueno, es una de las cosas, una de las piedras con las que tropiezo frecuentemente, así que va a ser un tiempo de bendición para todos. Cuando nos ofenden o sentimos que lo hacen, ese es el título. Bueno, realmente una ofensa es cuando nos sentimos agredidos, como decía la alabanza que escuchamos cuando de repente no solo ofendidos, sino nos sentimos engañados, cuando nos sentimos perjudicados. Hay diferentes grados de afectación cuando sentimos que alguien nos ha perjudicado, que puede ser desde una ofensa, desde una desconsideración, hasta causarnos daños serios. ¿No? Y en esta ocasión vamos a hablar justamente de ofensas, que se entiende que son ofensas leves, o sea, ofensas que no han causado un gran perjuicio en nuestra vida, em, pero que sin embargo son cosas que nos molestan, que son cosas que en un determinado momento, cuando una persona tiene ciertas actitudes hacia nosotros, obviamente causan una molestia, nos sentimos muchas veces agredidos inclusive, y justamente vamos a hablar de todo esto y de qué nos dice la palabra para manejar. Bueno, comenzando ya a compartir la palabra, tenemos el libro de Proverbios 19:11 que dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Como decía la alabanza que escuchamos antes de comenzar a compartir la palabra, nos decía que era tiempo de perdonar, ¿no? Entonces, el hombre sabio, dice la palabra, el hombre que tiene cordura, el hombre que tiene, que razona a la luz de la palabra, detiene su furor. Y por eso digo, para algunos nos es tan difícil a veces controlar nuestros sentimientos y controlar nuestro enojo. Y realmente viene de la mano de una maduración espiritual el dejar pasar por alto varias cosas, cosas que por supuesto no tienen importancia, ¿no? Y justamente dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. La madurez espiritual llegará y notaremos que está llegando cuando realmente hayan cosas que digamos, bueno, esto no es para tanto, o sea, se equivocó esta persona, no sé, nos atravesaron, un auto se atravesó, se metió en la ciudad ahí, como suele suceder, estamos ahí en la calle y un auto mete su nariz, un minibusero usualmente, ¿no? Y lo hace de un modo totalmente desconsiderado. Muchas veces lo que a uno le provoca, obviamente, es reaccionar mal, lo que a uno le provoca es gritarle a esta persona, ¿no? Hacerle señales, pero la Biblia nos llama a que detengamos ese furor, a que eh, honremos a nuestra persona pasando por alto la ofensa. Y por supuesto, una persona que sabe tener dominio propio es una persona que será respetada y honrada por todos los que puedan ser testigos de esa clase de actitud. Por el contrario, una persona furibunda que usualmente se enoja de cualquier cosa, seguramente causará un efecto contrario en la gente, un efecto
de pensar que es una persona que no sabe comportarse, que no tiene dominio propio. Y en caso de ser un cristiano, que definitivamente se nota que su madurez en la relación que tiene con Cristo no está tan desarrollada. Por eso es tan importante em, ir evolucionando en este tema, ¿no? Y aquí tengo unos apuntes que dice, la cordura, el discernimiento, discriminar entre una cosa y la otra. La cordura, bueno, ya hemos hablado de la cordura, de ese dominio propio y del discernimiento también, ¿no? Que estará acompañado de la cordura, porque el discernimiento es lo que nos permite definir un criterio respecto a algo. Cuando vamos a realizar un negocio, obviamente nuestro discernimiento es el que nos dice, no, adelante, o aquí hay mucho riesgo, o definitivamente todo es favorable, o hay un riesgo controlado que es este. Entonces, ese discernimiento es el que nos permite evaluar las cosas y discriminar entre una cosa y la otra, tal como el ejemplo que dábamos. Entonces, en esto de las ofensas, el discernimiento es muy importante, ¿no? Porque me acuerdo que nuestro pastor daba algunos ejemplos, ¿no? O sea, es diferente de los que me acuerdo y bueno, algunos que también me vienen a la mente. Es diferente, por ejemplo, una falta, la falta de alguien, de uno va al restaurante y le trae la comida fría, por ejemplo, ¿no? Obviamente, cualquiera, hay personas que he escuchado y que dijeron, pero estamos pagando para algo, ¿no? Por algo. Y piensan que eso obviamente les da el derecho de lastimar, por ejemplo, al mesero, al cocinero, de lastimar, de agredir a estas personas, o tal vez de expresarles de un modo inadecuado el error que han cometido, porque nadie dice que no cometieron un error. Si le traen una comida fría, una comida mal cocida, o que tienen, no sé, una mosca en el plato, por supuesto que es algo en lo que uno tiene la razón, pero el discernimiento tendrá que decirnos qué tan grave es esto. O sea, si esto merece una reacción desproporcionada de nuestra parte, ¿no? Sobre todo el discernimiento que ingresará en ese plano, en el hecho de saber evaluar cómo presentar. O sea, de hecho, como cristianos dice, detenga su furor y pase el de alto la ofensa. O sea, está clarísimo, pero obviamente tampoco nos dice que como cristianos no expresaremos nuestras observaciones alguna crítica constructiva, más si se nos está brindando un servicio, presentar una queja, pero ¿de qué modo? Eso seguramente el discernimiento y la cordura nos llevarán a hacerlo del modo más respetuoso posible, ¿no? Y obviamente entra la cordura, el discernimiento y el dominio propio en esto, porque muchas veces bajo la ira y el enojo, el discernimiento sabemos que se eh, entra en un estado de letargo que no nos permite analizar bien las cosas. ¿No? Y que definitivamente, y a mí me ha pasado cientos de veces, es que una vez eh, pasado el momento en el que de repente reclamé algo por lo que yo sentía que yo tenía el derecho de reclamar, pasado un día o pasadas las horas, uno se da cuenta que la reacción que uno ha tenido ha sido sobredimensionada. Y obviamente, en un momento de enojo, de ira, la cordura ha desaparecido y al desaparecer la cordura, el discernimiento, el razonamiento que hemos tenido en ese momento ha sido totalmente equivocado. Tendremos que buscar cada uno nuestras técnicas. Yo por lo menos he decidido, en la medida de que no me gana el carácter, obviamente he decidido muchas veces dejarlas reposar muchas cosas
hasta el día siguiente. Y bueno, al día siguiente siempre las cosas parecen menos graves de lo que pasaba, de lo que se pensaba o se veía un día antes. Siempre recibiremos ofensas, ¿no? Este es otro apunte. Ese es otro tema en el que eh, siempre vamos a recibir ofensas. No va a haber la gente y nosotros también, seguramente, sin intención y muchas veces, a veces con intención, porque estemos enojados o porque tengamos algún tipo de amargura en nuestro corazón, de repente en alguna ocasión sí ofenderemos y siempre nos ofenderán. Entonces, a la luz de la palabra deberemos definir y deberemos estar preparados para cómo tenemos que recibir estas ofensas y cómo tenemos que reaccionar ante estas ofensas. Cuando no sabemos manejar esto, reaccionamos mal y casi siempre nos arrepentimos. Eso es lo que dice esta primera nota. Reaccionamos desproporcionalmente ante el enojo, ¿no? Reaccionamos desproporcionalmente ante el enojo. Me acuerdo que en la época de carnavales, no sé si recuerdan, hubo una noticia en la época de carnavales había una noticia de un niño que usó su chisguete y chisgueteó al auto de una persona mayor y esta persona se bajó, gritó a la mamá de este niño, que no estamos diciendo que haya sido correcto o no lo que hizo, pero bajó, gritó, pateó el auto. Entonces, esa es una reacción desproporcionada respecto a lo que había sucedido. De repente simplemente tenía que, que decirle, bueno, que su hijo había hecho algo incorrecto. Entonces ahí para nada aplicó ese señor Proverbios 19:11, donde dice, detiene su furor. Es más, por el chisguetazo de un niño, bajó, agredió, gritó, pateó y obviamente eso fue transmitido por la televisión, captado ahora por un celular, como todo se capta. Y obviamente eso no le trajo nada de honra a este señor, ¿no? Que luego tuvo que pedir disculpas al día siguiente. Eh, Tenemos que usar ese discernimiento para evitar la tentación de responder mal, ¿no? El enojo, el resentimiento, el sentirnos heridos, eh, es algo que tenemos que saber controlar. Una vez se pasa ese enojo, vemos que el problema no era para tanto, lo que habíamos dicho antes. Si aprendemos a discriminar entre las ofensas, será más fácil evitar las reacciones inadecuadas. Em, si sabemos analizar, como el ejemplo de este hombre que decíamos, si hubiera tenido un buen discernimiento y hubiera llegado a la conclusión de que que echen agua no era algo tan grave, tal vez se hubiera ahorrado el ser expuesto públicamente por una reacción inadecuada, ¿no? Eh, no podemos dejar que las personas que andan heridas y que andan enojadas por la vida, que nos dejen entrar a ese círculo vicioso. Y eso es tan difícil, ¿no? O sea, yo lo digo, pero tantas veces no he podido cumplirlo, por eso esta palabra me ministra directamente, y es que obviamente las personas que reaccionan inadecuadamente son personas que están enojadas consigo mismas, con algo de la vida, o sea, que no tienen paz, no tienen esa paz que Dios da, por supuesto, y por eso sus reacciones son inadecuadas. No debemos permitir que las frustraciones de la gente hagan que nosotros reaccionemos de un modo inadecuado. Por eso, recordemos una vez más Proverbios 19:11.
La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es difícil, sin embargo, en oración tendremos que ir pidiéndole a Dios que poco a poco vaya puliendo esa faceta de nuestro carácter. ¿M? Una vez que utilizamos el discernimiento para clasificar, como dice este apunte, el tipo de ofensa, eh, como se decía, no será lo mismo que le traigan la comida fría a un adulterio. No será lo mismo o que alguien le cierre el paso en la calle con su auto a que alguien lo acuse a uno injustamente y gracias a eso, por ejemplo, tenga que entrar a la cárcel. Entonces debemos diferenciar las ofensas y debemos en oración pedirle a Dios que nos dé sabiduría para y en cada día en nuestro momento de oración ir preparándonos para este momento, porque lo que nosotros sacamos cada día en, en nuestra vida diaria es lo que nosotros vamos metiendo, como escuché a un pastor decir, ¿no? Obviamente, si le estamos metiendo puro Netflix o pura televisión o puro Netflix, sobre todo con esas maratónicas que se han hecho ahí se han puesto de moda, ¿no? Meterle un capítulo tras de otro. Seguramente que sí, nuestro espíritu está alimentado solo por eso. El momento que alguien nos provoque, seguramente eso es lo que sacaremos, lo que vemos, si vemos series de violencia, sacaremos violencia, si vemos cosas de infidelidades, sacaremos eso en el tema en nuestra vida. Entonces, y en esto respecto a esto específico de nuestras reacciones, tendremos que cada día alimentar nuestro espíritu, si es como en mi caso, por ejemplo, que es de verdad una piedra de tropiezo constante. Deberemos alimentar cada día nuestro espíritu con versículos que nos lleven a tener esa cordura, que nos lleven a tener esa paz, esa calma, ¿no? Hay otro versículo de Proverbios que solo lo voy a parafrasear, que dice, eh, es de Santiago, si no me equivoco, 1:19 al 20, que dice, hermanos, sed prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, porque la ira del hombre no glorifica a Dios. Entonces, si nos alimentamos cada día con ese tipo de versículo, en la palabra de Dios, seguramente estaremos más preparados para que cuando llegue la provocación, llegue la ofensa, que como decíamos en la anterior diapositiva, las ofensas siempre van a existir. La gente nos va a ofender con premeditación o involuntariamente, porque cada uno tiene el modo de expresarse y el modo de expresarse de una persona o el modo de hablar que para esa persona es natural, puede que para nosotros sea un modo ofensivo. Lo que decíamos hace un rato. Tenemos que discriminar el tipo de ofensa, no es lo mismo la comida fría que un adulterio, no es lo mismo que alguien nos cierre el paso con el vehículo que entrar injustamente a la cárcel. Y bueno, las ofensas menores pasan y seguirán pasando, y no solo de gente extraña. Seguramente habrán cosas que posiblemente serán tentaciones para nosotros para reaccionar de mala manera, que los hijos no nos hagan caso, que los hijos nos respondan. Entran en una etapa de su vida en la que definitivamente la rebeldía es una característica. Nosotros hemos pasado por esa misma etapa. Entonces, en todos esos casos deberemos mantener la cordura, ¿no? Que el cónyuge no nos responda a un mensaje o que definitivamente pensemos que nos está dando la contra. eh, y bueno, deberemos aprender a lidiar con las ofensas. Tenemos más de la palabra y dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
bueno, es palabra que refuerza la de Proverbios y que dice que no nos apresuremos a enojarnos, que tiene un poco que ver también con el tema de que mencionaba de Santiago 1:19 al 20. No, no nos apresuremos a enojarnos porque el enojo reposa el seno de los necios. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, yo de hecho estos versículos no los conocía, los pondremos en nuestro devocional diario, en nuestros apuntes que tenemos para orar todos los días, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en esta película que la recomiendo, Cuarto de Guerra, que ya es una película de hace unos 6, 7 años, pero que es una película hermosa que muestra el estilo de una persona para orar. Y es, o sea, no se deja nada al azar, como cuando conversamos con una persona. Entonces, para nuestro momento de oración, y yo haré esto, apuntaré estos versículos en el momento en que le esté pidiendo a Dios que pueda pulir esta faceta de mi carácter. Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo mal, ¿no? O sea, bueno, mucha gente pone de justificación la ira, el enojo, para hacer cosas malas, para lastimar a las personas, ¿no? Inclusive para pecar, ¿no? Bueno, estaba enojado y por eso lo hice. Entonces, obviamente la palabra va en contra de eso. Y los que tenemos este talón de Aquiles, deberemos alimentarnos todos los días con estos versículos que harán que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, en el momento en el que llegue la provocación, en el momento en el que llegue el estímulo para enojarnos, deberemos, bueno, sacar de nuestra mente y de nuestro corazón estos versículos, esta palabra, este alimento espiritual, ¿no? Y recordaremos que el enojo reposa en el seno de los necios, ¿no? El que se enoja definitivamente es necio, y lo dice la palabra. El enojo no es el camino para solucionar las cosas. Pero si no es el camino para solucionar las cosas, ¿cuál es el camino? Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabemos que cuando somos, o sea, nos volvemos hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, y además de obtener la salvación en ese momento, así como lo hizo el buen ladrón, entre comillas, sabemos que a partir de ese momento el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestros corazones. Comienza a habitar en nuestros corazones y automáticamente nos volvemos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Entonces, lo que decía la alabanza que escuchábamos antes de comenzar el compartimiento de la palabra, que decía que este es momento de perdonar. Cuando el amor, bueno, es fácil leerlo, es difícil hacerlo, no me imagino, es difícil hacerlo, pero en oración y alimentándonos de estos versículos deberemos, como se dijo antes, prepararnos para poder enfrentar estos momentos, ¿no? Cuando alguien nos ofenda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es en el amor de Dios, o sea, entregar el amor de Dios a esta persona. Es entregar el amor de Dios, entregar la gracia, entregar el perdón, dejar que tiene todo sentido, ¿no? Me encanta, o sea, a mí siempre me han gustado las matemáticas por el oficio que tengo y conforme me voy internando en la palabra, veo que todo tiene lógica y todo está concatenado. Entonces, si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, si tenemos gracia, por supuesto que podremos mostrar
cordura y podremos dejar pasar la ofensa. Con amor se puede dejar pasar la ofensa. Entonces, cuando recibimos aquí, repetimos de nuevo el amor, cuando recibimos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador, el amor se impregna en nuestras vidas. Ese amor ágape, ese amor que dice Primera de Corintios 13:5, nunca hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. O sea, cuando nos volvemos hijos de Dios, el amor es derramado sobre nosotros. ¿Qué tipo de amor? El amor ágape. Y es este, el de este versículo recontra famoso, ¿no? Que es el utilizado para demostrar el amor. Obviamente, muchas veces se lo utiliza entre el amor entre un hombre y una mujer, entre cónyuges, pero eh, se aplica a todo. Y dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se irrita y, por supuesto que no lastima. Manifestamos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿manifestamos este tipo de amor o nos llenamos de ira cuando alguien nos ofende, cuando alguien hace lo que no nos gusta? Si nos llenamos de ira, automáticamente estamos yendo en contra del mandamiento, uno de los mandamientos que Jesús nos dejó, porque era ama a Dios eh, sobre todas las cosas. Y el segundo, el resumen de Jesús era, de nuestro Señor Jesucristo, era amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, el momento que entras en ira, que entramos en ira, definitivamente no estamos mostrando el amor de Cristo, no estamos reflejando la imagen del carácter de Cristo. Y lamentablemente, y eso es lo que siempre me ha pesado, es que no estamos dando un buen testimonio como cristianos. La verdad que cada vez que alguien ve eh, a un cristiano entrar en ira, desaforarse, seguramente que estamos logrando que las personas que están siendo testigos de eso definitivamente no quieran acercarse a Cristo, ¿no? Porque dicen, o sea, bueno, si este que dice que es cristiano se comporta así, no es algo que a mí me interese, no es un camino que a mí me interese transitar. Y por eso es tan importante esta palabra, ¿no? Más allá de perdonar, de tener gracia con las personas que de repente cometen algún error hacia nosotros, pero es también el testimonio que estaríamos dando a las personas que ven nuestras reacciones. Y eso sí se vuelve una piedra de tropiezo en caso de que no podamos controlar estas actitudes. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En otras palabras, no se enojen, no se vayan en ira, no griten y no hagan nada malo, ¿no? Entonces la palabra nos pide que en todo momento, y como decía la alabanza, más allá de que tengamos la razón, em, más allá de que tengamos la razón, debemos evitar estos, estas crisis de carácter en las que mostramos enojo e ira. En- Dentro de los videos que alguna vez he subido, estaba justamente el precio de tener la razón, es una palabra que tiene ese título, y que ahora me viene a la mente y que decía, mm, uno puede tener la razón y puede hacer todo para ganar y tener la razón y puede estar solo en su funeral.
o sea, que nadie vaya, porque bueno, fue el que siempre quiso tener la razón, ¿no? Se decía ahí, uno puede tener la razón y puede que termine durmiendo en el sofá de su casa, porque solamente por pelear por tener la razón, y aunque la tenga, puede que su esposa le diga, bueno, ahora te vas al sofá, ¿no? Entonces, ni siquiera el tener la razón es una justificación para entrar en ira, en enojo, para buscar una pelea, ¿no? Y en esa palabra también recuerdo era que bienaventurados los que busquen la paz, decía Jesús. Entonces, en todo momento nosotros debemos buscar la paz. Los bienaventurados, los pacificadores, porque de ellos será el reino de Dios. Entonces, nota, gracia para dejar pasar las cosas, repetimos lo que ya habíamos hablado, tenemos que dar gracia, perdón, debemos saber diferenciar entre si es algo grave en un determinado punto o si solo son diferencias de puntos de vista que no deberían ameritar que uno reaccione mal. El Espíritu Santo, después de que cometamos estos errores, nos dirá, no era para tanto. Y bueno, tendremos que de repente muchas veces pedir perdón a las personas, pedirle perdón a Dios por las cosas que hicimos. Y, pero una cosa importante que deberemos hacer es no justificar con nuestro enojo nuestro mal comportamiento. O sea, decir, bueno, le grité a esta persona porque esta persona se lo buscó, porque eso no es una actitud de cristiano, ¿no? O hice esto porque esta persona realmente se portó mal y bueno, un poco más porque me debía vengar de ella. Entonces, eso tampoco es de un cristiano. Cuando hacemos estas cosas, algo en nosotros no está en balance dentro de nosotros mismos. Y tendremos que pedirle a Dios que Él llene esos espacios, que Él busque esos equilibrios, provoque esos equilibrios, nos ayude a encontrar esos equilibrios en nosotros mismos. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nos enojamos, es lo que decíamos hace rato, hay algo que no está bien dentro de nosotros y tendremos que pedirle a Dios y buscar nosotros que lo restaure, no sentirnos orgullosos de eso. Desahógate y con Dios, dice este apunte, no eches tu amargura en el lugar equivocado. Sana mi corazón, ayuda a reflejar más tu amor. Deberemos, toda esta amargura que puede que sea la causante de que reaccionemos mal, deberemos exponerla ante Dios. Deberemos presentarla ante Dios y buscar que Él restaure nuestro corazón. No perdamos familia, trabajo, empleados, amigos, eh, por causa de nuestro carácter desbocado. Busquemos el equilibrio que necesitamos en nuestra vida, eh, en la palabra de Dios, en nuestra relación diaria con Dios. Volvemos a repetir Proverbios 19:11 y dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Que esta palabra sea la que se nos quede, la que quede en nuestro corazón y que a través de esta palabra el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y hacemos un resumen. Hemos hablado de que debemos identificar cuáles son ofensas menores, ofensas, diríamos, sin importancia, y que debemos también procurar no tener reacciones desproporcionadas respecto a las ofensas que nos hacen, que debemos dar gracia y perdón a los hermanos que nos ofendan y que nos van a ofender siempre. No van a dejar de existir las ofensas y discernir entre cosas pequeñas y grandes. Bueno, hacemos un llamado a que todos, todos tomemos la decisión de
entregar nuestra vida a Cristo para que Él sea el que definitivamente cure las heridas de nuestro corazón, esas heridas que hacen que a veces tengamos reacciones desproporcionadas, que nos ayude a identificar qué es lo que, qué heridas son las que provocan eso. Quién sabe el maltrato de un padre, quién sabe el engaño de alguna persona, de un cónyuge, la traición de un compañero de trabajo. No sabemos, pero hay una herida que es la que provoca eso. Y pidamos perdón siempre a nuestro Señor Jesucristo por cualquier acto de enojo que pueda lastimar a nuestros hermanos. Y finalmente, lo que siempre hacemos. Eh, Sabemos que en nuestro país casi todo el mundo cree en Dios. Lo dice por lo menos, ¿no? De ahí a que tenga una relación con Dios, bueno, creemos que no, una gran parte no la tiene. Y lo primero, y hacemos siempre ese llamado para el que esté escuchando esta palabra, es hacerle el llamado para que entregue su vida a Dios, a Jesucristo, para que entregue su vida y lo reconozca como su Salvador, así como hizo el buen ladrón, y pida perdón por sus pecados. Solo esas dos cosas necesitamos hacer para obtener la salvación, así como el ladrón arrepentido, siendo un ladrón toda su vida, eh, consiguió la salvación. Jesús se la dio, se la entregó en el mismo instante que él la solicitó. Le dijo, llévame contigo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Entonces hacemos ese llamado que es no posiblemente, con seguridad es la decisión más importante que deberías hacer en tu vida. Entregar tu vida a Jesús, declararlo tu Salvador y pedirle perdón por tus pecados. Y bueno, antes de la oración, como siempre, hacemos una invitación para el que está viendo este video, si quiere ser parte de una célula de nuestra iglesia ALN, eh, puede escribir en este video y si es una damita, eh, puede mandar sus datos a este link para que se contacten contigo. Bueno, oraremos. Amado Señor, te damos gracias por este momento que has permitido que compartamos, Padre amado, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas, que esta palabra que hemos visto, todos estos versículos que hemos visto que nos llaman a actuar con cordura, a dejar pasar la ofensa, a retrasar o a definitivamente evitar todo enojo de ira. Señor, que sea tu palabra la que obre en nuestros corazones y nos permita, Señor, a partir de ahora, eh, reflejar el carácter de tu Hijo Jesucristo en cada una de nuestras reacciones. Así seamos provocados, así seamos ofendidos, así sea que tengamos la razón, que sepamos morir a nosotros mismos en cada una de estas situaciones. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y Amén. paro la grabación.